Muchos se preguntan cómo se enteraron en Suecia que existía Sekosesola. En el año 2006 fuimos a Berlín a un encuentro de economía solidaria. A partir de allí, un grupo de amigos alemanes propusieron traducir al alemán los libros de Sekosesola que habíamos escrito hasta ese momento y condensarlos en uno solo. Después de un intenso trabajo, salió a la calle la primera edición del libro. El equipo editor estuvo integrado por nuestros amigos alemanes y desde Venezuela impulsó este proceso nuestro compañero Jorge Rath. Veían que era muy importante dar a conocer la experiencia de la red Sekosesola en Europa y por ello financiaron completamente la edición con sus propios recursos. El libro en alemán se titula En Camino, una utopía viviente de una cooperativa en Venezuela. Ese libro se convirtió en una importante herramienta de difusión. A partir de él, nos han contactado y visitado muchísimas personas. Un ejemplar llegó a manos de Silke Herbrich, activista de los comunes. Se interesó muchísimo por Sekosesola y nos invitó a un encuentro de los comunes en México y después a otro en Alemania. En 2016, Silke nos visitó y se fue más emocionada. Luego, nos dijo que ella quería postularnos al Nobel Alternativo porque era una experiencia que se debía conocer en todo el mundo. A partir de allí, se fajó con nosotros a preparar el material para mostrar la riqueza de nuestra experiencia e insistir ante la Fundación que éramos merecedores del premio. Para las y los que realmente escribieron este libro, que lo inspiran y que arraigan las ideas expuestas aquí, en lo que realmente cuenta, la vida misma, la realidad. En 2019 vinieron a Barquisimeto la cineasta Carmen Edgar y su equipo para filmar nuestra experiencia. Cuando Carmen se enteró que estábamos postulados al premio, preparó un video especial para mostrárselo al jurado junto con una bella justificación de las razones por las cuales merecíamos ganar. Queremos agradecer a estas dos valiosas mujeres por su apoyo para lograr este premio. Lamentablemente, Silke no está entre nosotros para celebrarlo. La Fundación Right Livelihood existe para nutrir y honrar el coraje. Es el coraje lo que une a todos los laureados del Right Livelihood. Coraje para creer en una visión cuando nadie más lo hace. Coraje para luchar contra la injusticia, incluso ante el peligro. Coraje para actuar cuando otros miran hacia otro lado. Coraje para creer en la justicia, la paz y la sostenibilidad para todos. So chosen from these nominations by our international jury, the 2022 Right Livelihood Award laureates are mother and daughter Fatun Adan and Ilwat Elman for promoting peace, demilitarization and human rights in Somalia in the face of terrorism and gender-based violence. Oleksandra Matvichuk and the Center for Civil Liberties for building sustainable democratic institutions in Ukraine and modeling a path to international accountability for war crimes. The Africa Institute for Energy Governance for the courageous work for climate justice and community rights violated by extractivist energy projects in Uganda. And the organization Sekosesola of Venezuela for establishing an equitable and cooperative economic model as a robust alternative to profit-driven economies. Their success proves that we can build societies and economies on trust, solidarity, and sustainability instead of greed, exploitation, and short-sightedness. Mira, yo creo que para nosotros como Sekosesola este premio es motivo de mucha alegría, de mucha celebración. Es un reconocimiento al trabajo que desde hace más de 55 años venimos realizando. Muchas personas se sorprenden cuando nos preguntan cómo nació Sekosesola y la manera como nacimos permanece hasta hoy después de 55 años, que es responder a una necesidad comunitaria.
la cooperativa nos ha dado mucho ánimo en este sentido, que es la agricultura, porque uno se anima y está todos los días porque sabe que la producción ya tiene un sitio donde va a llegar. Y bueno, el beneficio más grande pues, que tenemos acá pues, es la educación. Somos una organización educativa que vamos más allá del fin de lucro. Secocesola, uno tiene una mano amiga ahí en Secocesola. Y yo sé que Secocesola no va a dejar, que Secocesola somos uno solo, ¿verdad? Lo más importante es que siempre en todo lo que vamos haciendo siempre está presente un proceso educativo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en el ciclo de actividades que tenemos, que van desde una hermosísima habitación de parto. Allí estamos trabajando la medicina convencional y la medicina alternativa. Y una cosa linda es el diálogo que se genera entre esas dos maneras de abordar la sanación, porque en el fondo lo que está es eso, de curarnos y haciéndolo de manera comunitaria. Pasando por la producción agrícola, la producción artesanal de productos, la venta y distribución de alimentos que tenemos en nuestras ferias de consumo familiar y el proceso final, que es un servicio funerario para dignificarnos el final de nuestras vidas. A través de todo este proceso, eso lo entendemos como una excusa desde la cotidianidad para ser mejores personas. Y en este proceso educativo transformador, construir relaciones de equidad, relaciones de respeto, relaciones de responsabilidad, de integración, de confianza. Y para lograr eso necesitamos trabajar sin línea de mando, con participación plena, con reuniones abiertas a todo el mundo. Y esta manera de funcionar no es considerado eficiente en el mundo empresarial. Fundamentalmente, esta manera de trabajar también nos hace mucho más eficientes en el plano económico y por eso podemos tener los precios que tenemos y darnos esos servicios comunitarios tan económicos. Cuando en el comercio formal los empresarios cerraban sus puertas, nosotros todo lo contrario, conscientes de la responsabilidad que teníamos de ser puertas abiertas, porque somos comunidad. Y eso lo sabe la comunidad, y la comunidad sabe que cuando hay especulación, la que no especula es Secocesola, porque cuando tomamos nuestras decisiones económicas, no solamente estamos viendo el excedente, el resultado económico, sino estamos viendo también las necesidades comunitarias. Cada vez hay más claridad en la comunidad y más confianza en este proceso. Fundamentalmente queremos que este mundo sea distinto y nosotros a través de estos 55 años de trabajo comunitario hemos ido descubriendo que el cambio de afuera nace desde adentro y eso es lo más bravo. La invitación es a que cada persona vaya siendo mejor en la construcción de la confianza, demostrando honestidad, transparencia, relaciones de apoyo mutuo. Pero resulta que cada uno de nosotros tiene que dejar de ser explotador, individualista, manipulador, o sea, tantas cosas que tenemos y que si está el otro al lado mío y me ayuda y me critica en esa medida, si yo quiero cambiar, puedo cambiar. Que este es un escalón que no sabemos dónde está el plan, como decimos previamente. Escala y escala y escala y uno no llega. Pero cada escalón es una experiencia que uno va teniendo. Y una experiencia humana. Me levanto temprano pensando en que yo voy a hacer muchas cosas ese día, en que yo voy a ser parte de este mundo distinto, un mundo lleno de responsabilidades, lleno de solidaridad. Donde el respeto, la cooperación y la solidaridad son como el eje fundamental que nos da a permitir ese camino.